Hola, ¿qué tal? A continuación les hablaremos sobre el tema financiamientos de la materia costos y presupuestos 2. Mi nombre es Jennifer Villaseñor Castro y mi equipo está conformado por Ezequiel Velázquez Clemente, Diego Alberto Molina Suaznavar, José Armando Zúñiga Morales y Rosenberg Núñez Durante. Contratos. Los contratos son los actos jurídicos que crean, regulan, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales. Financiamiento. El financiamiento consiste en financiar determinada empresa o adquisición o proyecto, lo cual en algunos supuestos consiste en otorgar un crédito y en otros casos otro tipo de contratos, entre otros tantos supuestos de financiamiento. El Código Mercantil contempla como contratos financieros mercantiles el préstamo del artículo 573, el contrato de apertura de crédito artículo 574, el contrato de crédito documentario artículo 575, el contrato de arrendamiento financiero artículo 576, las cesiones financieras de crédito del artículo 577, el descuento del artículo 577, el contrato de factoring, artículo 577, de confirmación financiera, igualmente el artículo 577, el contrato de fianza o aval, artículo 578, las garantías financieras otorgadas por las entidades de crédito, artículo 578. Los acuerdos de garantía financiera del artículo 578 en capítulo 13, el contrato de cuenta corriente mercantil, artículo 579, los acuerdos de compensación contractual, artículo 579, y los contratos de depósito de valores del artículo 579, capítulo 12. Como se puede apreciar, toda una amalgama de relaciones contractuales de la más variada índole, en muchos casos con una regulación ya precisa en el ámbito de la actividad de las entidades bancarias de crédito, en otros de recién aparición y en los que solo tienen como elementos comunes los definidos en la noción de contrato financiero, que maneja el artículo 571-1. Porque en todos los demás son muy diferentes y cumplen variadas funciones. El factoring. En virtud del factoring, una parte a la que llamamos factor adquiere los créditos todavía no exigibles que la otra parte, a la que denominamos empresa, ostenta frente a su clientela desarrollando respecto de los mismos tres funciones básicas. Una función de seguro o de garantía. El factor adquiere el crédito liberando así a la empresa del riesgo de insolvencia del deudor cedido. Por medio del factoring se consigue pues un objetivo típico del contrato de seguro, es como transferir un riesgo, en este caso el riesgo de insolvencia de deudores, a quien está en mejores condiciones de dominarlo, preverlo y repartirlo. Varias son en este sentido las cautelas que se adoptan en los formularios contractuales. La primera y más importante viene dada por el requisito de aprobación. La segunda función es administrativa o de prestación de servicios. El factor clasifica, contabiliza y adopta todas las medidas que sean precisas para gestionar el cobro de los créditos que adquiere, liberando así en ellos a la empresa de la carga de administrar su cartera de créditos. La empresa, en lugar de llevar las cuentas de todos y cada uno de sus clientes, le basta con llevar la cuenta del factor. Y el factor anticipa o puede anticipar a la empresa el importe total o parcial de los créditos adquiridos, subdividiendo
subviniendo con ello a sus necesidades de liquidez, que es la función financiera. El leasing o arrendamiento financiero. Esto se trata de un contrato por el que la sociedad de leasing se obliga a financiar la posibilidad de utilización de un objeto por un empresario o usuario, comprándolo al suministrador según las instrucciones de este y transfiriéndolo directamente al usuario contra el pago de cantidades periódicas, calculadas en relación con los costes de adquisición, previéndose para el término del periodo, pactando una opción de compra a favor del usuario. Disposición adicional de la séptima ley de disciplina e intervención de las entidades del crédito. Mi nombre es Rosenberg Núñez Durante. Voy a explicar un poco acerca del tema del leasing o ya sea arrendamiento financiero. Pues esto trata sobre un contrato por el que la sociedad de leasing se obliga a financiar la posibilidad de utilización de un objeto por un empresario, o sea usuario, comprándolo al suministrador según las instrucciones de este y transfiriéndolo directamente al usuario contra el pago de cantidades periódicas calculadas en relación con los costos de adquisición, previéndose para el término de periodo pactado en una posición de compra a favor del usuario. Aparte de sus ventajas fiscales, hay posibilidad de amortización más ventajosas para el usuario, deducción íntegra de cuotas. El leasing permite a las empresas financiar el 100% de la adquisición de bienes de quienes sin quedar ligados a dichos bienes cuando estos quedan anticuados rápidamente. Para los financiadores, el leasing presenta la garantía adicional frente al préstamo de los bienes adquiridos en leasing, a lo que se añade que el rendimiento de los bienes por parte del usuario facilitará el pago de las cuotas. Las operaciones de leasing se inician normalmente por la decisión por parte del futuro usuario de adquirir en sentido económico la cosa normalmente maquinaria o en general bienes de equipos. Para ello entra en contacto con un distribuidor del bien y pacta las condiciones de compra. A continuación se dirige a la sociedad de leasing con la celebrará el contrato de leasing a esta adquisición. Se distribuyen pactas a las condiciones de compra. La sociedad de leasing con la cual celebrará el contrato de leasing esta adquiere entonces el bien en las condiciones previstas por el usuario. Por lo tanto, como ha explicado el Tribunal Supremo, el llamado contrato de leasing o arrendamiento financiero, que se configura como un solo negocio jurídico con intervención de tres partes contratantes, sin que se articula a través de dos contratos normalmente diferenciados, aunque conexionados y dependientes entre sí. Un contrato de compra-venta por el que la sociedad de leasing adquiere del proveedor los bienes previamente seleccionados por el usuario y el arrendamiento financiero. También expliqué un poco el contrato de descuento. En el mundo del comercio, un modo de financiación, muy utilizado es el contrato de descuento. Podríamos decir que es un contrato por el que el banco anticipa al cliente el importe de un crédito no vencido frente a un tercero, cobrando el interés correspondiente naturalmente. Un ejemplo de las líneas de descuento utilizadas para el cobro de anticipo de las letras de cambio, es decir,
El banco se convierte en el nuevo acreedor del tercero y será quien realice las gestiones necesarias para cobrar al tercero. Pero si el tercero no paga, el banco podrá exigir el importe a su cliente. Por otra parte, también está el contrato de aperturas de crédito. Este se basa en el contrato por el que el banco se obliga dentro de unos límites de tiempo y cantidad y mediante el pago de una comisión e intereses a poner a disposición del cliente y a medida de sus requerimientos sumas de dinero. El cliente solamente tiene que devolver y pagar por las cantidades de que hayan dispuestos de las comisiones por disponibilidad que pagará en todo caso. Bueno, esto fue todo lo que tocó exponer. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre un ejemplo del contrato por financiamiento. Vemos la cláusula primera. Dice, el prestatario que suscribe declara que ha recibido en este acto de mercantil financiadora de primas CA en lo sucesivo denominada la compañía, en calidad de préstamo a interés, la cantidad expresada en el contrato de financiamiento, anexo al cual forma parte integrante de las presentes condiciones. Los intereses serán los identificados en el referido contrato y serán calculados en base a tasa anual y fijos por el periodo de duración del mismo. El prestatario se obliga a reembolsar estas cantidades a la compañía en dinero en efectivo y en moneda del curso legal mediante el pago de las cuotas periódicas aquí establecidas. El prestatario pagará además de los intereses convenidos los gastos de cobranza y o de administración mencionadas en este contrato. En todo caso, el costo del financiamiento no excederá límites máximos fijados y permitidos en el Banco Central de Venezuela. La cláusula segunda dice: el prestatario destinará la cantidad presentada de pago al pago de las primas seguro contratados con Mercantil Seguros CA, que se especifica en el contrato. El prestatario autoriza expresamente a la compañía a entregar la cantidad prestada a Mercantil Seguros CA por su cuenta y orden como pago de las primas indicadas. Después de que el prestatario efectúe a la compañía el pago total de la cuota inicial especificada en este contrato. La cláusula tercera dice: en caso de retraso en el pago de una o más cuotas, incluida dentro de estas la cuota inicial, el prestatario deberá pagar a la compañía intereses moratorios calculados sobre el importe de toda cuota vencida en el o del saldo de ella, a la tasa que resulte de sumar 3 puntos porcentuales a la tasa de financiamiento aplicada al presente contrato. En estos casos, la compañía cumplirá certificar mediante cualquier medio escrito o electrónico al prestatario o incluso mediante notificación al productor de seguros en base al artículo 48 de la Ley de Contrato de Seguro sobre la anulación del contrato, y en caso de que no sean canceladas las cuotas vencidas y los respectivos intereses. En esta cláusula fijamos la compañía en su carácter de mandatario irrevocable frente a Mercantil Grupos CA. Solicitará
la anulación de cualquiera de las pólizas que el prestatario tenga contratadas para ese momento con Mercantil Seguros, CA, y que formen parte del presente contrato, los cuales no tendrán cobertura en el caso de que el prestatario haya efectuado el pago de alguna de las cuotas con fecha posterior a su vencimiento. En este caso se reintegrará el prestatario el monto de las cuotas a las que se refiere esta cláusula, previa deducción de las cantidades adeudadas por el prestatario por mora y gastos de cobranza en razón de este contrato de financiamiento. Se entiende como vencida todas cuotas no pagadas a su vencimiento o cuyo importe no haya podido ser cobrado debido a insuficiencia de fondos o de saldo, defecto de firma o defecto de endoso del cheque, reverso de cobro domiciliario o cualquier otra causa imputable al prestatario. La cláusula cuarta. Si ocurriese alguno de los eventos señalados en esta cláusula, el prestatario perderá el beneficio del término que se le ha otorgado para la devolución de la cantidad prestada, debiendo el prestatario cancelar de inmediato a la compañía la cantidad que le adeude en virtud de préstamo concedido por la compañía. Con este contrato, tales eventos son los siguientes. Inciso A. La falta de pago de una cualesquiera de las cuotas establecidas en ese contrato. Inciso B. La declaración de insolvencia, atraso, cesación de pagos, cesión de bienes o quiebra del prestatario. Inciso C. La terminación o anulación de los contratos de seguros cuyas primas han sido canceladas con el préstamo indicado en este contrato. Mi nombre es José Armando Zúñiga Morales y continuando con la cláusula cuarta del contrato por financiamiento, para este ejemplo, en el inciso D nos habla de la imposibilidad de cobro. Esto de cualquiera de las cuotas, incluida la cuota inicial por causas imputables al prestatario, por reverso, por falta de fondos o rechazo de operaciones en caso de domiciliación o en caso de devolución del cheque, mediante el cual se cancelará cualquiera de las cuotas. Nos dice que en estos casos todas las cuotas que el prestatario adeude a la compañía serán exigibles y deberán ser pagadas de inmediato. Esto sin necesidad de notificación ni de declaración judicial. Además, la compañía se considera para todos los efectos legales como mandatario irrevocable del prestatario con facultades amplias y expresas para solicitar y convenir con Mercantil Seguros sea la terminación de los contratos de seguros cuyas primas hayan sido canceladas con el monto del préstamo objeto de este contrato. Después, convenida la terminación de los contratos de seguros, la compañía queda facultada para recibir de Mercantil Seguros sea las devoluciones de primas que corresponden, y esto para aplicar las mismas al pago de las cantidades que le adeude el prestatario de conformidad con este contrato. También nos habla de que igualmente la compañía queda facultada como mandataria del prestatario para recibir las cantidades que correspondan al prestatario como indemnización por motivos de algún siniestro cubierto por los seguros indicados en este contrato hasta por el monto adeudado por el prestatario según lo especificado en el contrato. En esta parte nos dice sobre las cantidades que reciba la compañía para devoluciones de primas o por las indemnizaciones de siniestros. Serán aplicados los siguientes conceptos que a continuación se observan. Son tres conceptos
en el cual el primero de ellos nos habla del pago de los intereses de mora que adeuda el prestatario en virtud de este contrato. También el otro sería al pago de la totalidad de las cuotas de amortización del capital o cualquier otro efecto de comercio adeudado por el prestatario, tanto de las vencidas como de las no vencidas, de acuerdo a este contrato. Y la última sería al pago de los gastos de cobranza judicial y extrajudicial, que incluyen honorarios de los abogados que sean procedentes y que hayan sido causados por el incumplimiento del prestatario. Si existiera algún remanente a favor de la compañía luego de realizar las aplicaciones señaladas, el saldo será las cantidades que el prestatario adeude a la compañía de conformidad. Con este contrato, entonces el prestatario deberá pagar el remanente al primer requerimiento de la compañía. En la cláusula quinta nos especifica que para todos los efectos derivados y consecuencias de este contrato, las partes van a elegir el domicilio especial y exclusivo, en este caso, la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran someterse expresamente. La cláusula sexta dice: la compañía se reserva tratario de ceder el crédito contenido en este documento y sus accesorios a cualquier persona natural o jurídica bajo los mismos términos y condiciones antes establecidos, especialmente en lo relativo al plazo y forma de pago del monto dado en préstamo. La cláusula séptima nos dice que el prestatario da fe que el dinero utilizado para el pago de este contrato de financiamiento, bien sea en efectivo, dívidas, cheques, entre otros, va a provenir de operaciones lícitas, realizadas en estricta observación a la legislación nacional y por lo tanto no tiene relación alguna con bienes, haberes, valores, títulos, entre otros, productos de las actividades o acciones a que se refiere la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. La cláusula octava nos habla de la autorización de beneficiarios, donde se especifica el nombre de los cuales van a actuar en representación, de los cuales o del cual va a actuar en representación de quién, especificando la nacionalidad de cada uno de ellos o de en su caso, y que deben ser mayores de edad. Especificando también el número de identidad como el número de RIF. En este apartado nuevamente deberán especificar el número de RIF, y anteriormente también se debe especificar el número del contrato de financiamiento, para que al final también especificar el día, el mes y el año en que han celebrado el presente contrato de préstamo. Pues eso sería todo de nuestra parte, y agradecerles por su atención.